voy a predicar acerca de creciendo en la gracia de Dios. Lo voy a repetir, creciendo en la gracia de Dios. El domingo pasado el Señor nos exhortaba a mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Bueno, en ese mensaje yo mencioné de que la palabra de Dios nos enseñaba a crecer en la gracia de Dios. Y consideré que para crecer en la gracia hay que entenderla bien, la gracia, para poder avanzar en gracia. Y sé que todos queremos crecer cada día más y más en la gracia de Dios, ¿verdad, hermano? Entonces consideré mejor darle a entender la gracia. Amén. Bueno, ¿qué es la gracia? Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor o la bendición o la presencia de Dios en nosotros o en una persona en particular sin merecerlo. Diga, sin merecerlo. Esa es la gracia. Pero vamos a analizar una porción de la Biblia donde da a entender bien qué es la gracia de Dios. Antes de mencionar cómo crecemos en la gracia, vamos a ver varias cosas para que así aprendamos a crecer en la gracia. Esta porción de la Biblia que explica perfectamente la gracia de Dios se encuentra en Efesios 2 del 1 al 10, muy conocida entre nosotros, muy conocida esta palabra, pero la vamos a desglosar para que entendamos bien la gracia y podamos crecer en ella. Amén, hermano. Bueno, Efesios vamos a ir viendo porción por porción. Entonces vamos a ver ahorita, dice el título salvo por gracia. Vamos a ver Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pablo nos muestra la gravedad, diga, la gravedad de nuestra maldad. Pablo nos muestra en estos versos la gravedad de nuestra maldad, ¿verdad? Habla claramente él cuando dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Quiénes, hermano? Todos, ¿verdad? Dios, voltea a ver a la iglesia. Todo, ¿verdad? Diga, todo. Luego nos dice que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire. ¿Quiénes anduvieron siguiendo la corriente de otro mundo? Todos, ¿verdad, hermano? El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Quiénes, hermanos? Todos, dice aquí. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira. Diga, ¿quiénes, hermanos? Entonces nosotros anduvimos con la corriente de este mundo, anduvimos haciendo la obra de la carne y nos convertimos en hijos de la ira. ¿Quiénes? Todos. Entonces eso es lo más hermoso, como Pablo expone la gravedad de nuestra maldad. Diga, es importante entender esto porque vamos a ver más adelante. O sea, que para que entendamos la belleza y la grandeza del Evangelio, diga la belleza
y lo apreciemos verdaderamente, voy a repetir, para que entendamos la belleza y la grandeza del Evangelio y lo apreciemos verdaderamente, es muy importante comprender la profundidad y la oscuridad de nuestra maldad y pecado. Diga, repita conmigo, para que nosotros entendamos la grandeza y la belleza del Evangelio, que muchas veces no lo entendemos y lo despreciamos. Entonces, para que nosotros lo entendamos, diga, para que nosotros entendamos la belleza y la grandeza del Evangelio y lo apreciemos, es muy importante comprender la profundidad y la oscuridad de nuestra maldad y nuestros pecados. Yo estaba buscando una ilustración que me explicara más claro esto y la encontré. Resulta que un joven estaba enamorado, ya tenía 1 año de ser novio de esa enamorada. Entonces ya quería casarse y quería comprar un anillo de brillante para comprometerse con la novia. Fue a la joyería y en la joyería tomó el señor que le iba a vender, que le iba a mostrar los anillos de brillante, tomó un paño negro, digan muy negro, profundamente negro, y lo extendió sobre la vitrina. Y puso los brillantes, todos los anillos de brillante sobre el paño negro profundo. Entonces aquellos anillos brillaban y él no sabía cuál escoger porque todos se miraban bellos. Cuando uno está enamorado quiere lo mejor, ¿verdad? Aunque se quede sin dinero, aunque preste, pero quiere darle el mejor anillo a la novia. Y él estaba buscando el mejor anillo, pero ahí, como estaba sobre el oscuro, se veía claramente los anillos y vio el mejor y lo compró, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. Hermanos, si nosotros no nos damos cuenta de lo profundo y oscuro que es nuestra maldad, nunca vamos a brillar. Hay muchos cristianos que no entienden que para poder nacer de nuevo necesitamos reconocer lo malo que somos, lo profundamente malo que somos. Si no, no hay un nacer de nuevo. Puede haber una conversión light, como dice, puede haber una religiosidad, pero mientras no reconoces esa oscuridad profunda en nuestra vida, mientras no la reconocemos, la oscuridad profunda del pecado y los delitos en cada uno de nosotros, no hay salvación, no hay brillo. Amén, hermano, ¿me va entendiendo? Muchos, por ejemplo, creen que no son tan malos y piden perdón, pero no hago cosas tan malas. Hay otros que hacen cosas más malas, pero yo no tanto. Mientras persistas en ese pensar y en ese sentir, no has nacido de nuevo. ¿Estamos claros? Pablo aquí en estos versos revela la profundidad de nuestra maldad. ¿Están entendiendo? Las tinieblas, lo oscuro en que vivíamos antes de convertirnos, antes de nacer de nuevo. Amén, hermano. Entonces, si tú sigues creyendo que no eras tan malo y que hay otros más malos que tú, necesitas arrepentirte. Amén, hermano. Primero reconocer la gran maldad que hay en nosotros. Bendito Jesucristo. ¿Entendido, hermano? Y a su nombre, y a su nombre. Alábelo, hermano, alábelo, porque Él vive. Luego sigue en Efesios 2, 4 al 7. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia. Pero Dios en su misericordia, dice la palabra, y en su gran amor nos dio vida
juntamente con Cristo y nos resucitó juntamente con Él y nos llevó a los lugares celestiales. Cuando usted reconoce la gran maldad que hubo en usted, o yo reconozco la gran maldad, lo malo, lo perverso. Muchos creen, hermano, que porque no han matado o porque no han hecho cosas sexuales ilícitas, no han sido malos. Todos hemos sido malos, unos en una área, otros en otra área, pero todos hemos sido perversos, hermano. ¿Estamos claros, hermano? Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Alábelo, hermano. Alábelo, alábelo, porque Él vive. Pues Él nos dio vida juntamente con Él. Y nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales para que todos los que vengan en los siglos venideros, dice la Biblia, les muestra la riqueza de su gracia. O sea, Él me tomó después que me arrepentí de mi maldad profunda y me dio vida espiritual y me hizo resucitar espiritualmente y me senda basaya rabacanda y me sentó en los lugares celestiales para que el mundo vea las riquezas de la gracia de Dios por su gran bondad por medio de Jesucristo. Amén, hermano. Mientras tú y yo no reconozcamos esa maldad, no te siente el Señor en los lugares celestiales. No tienes vida, hermano. No resucita. Hay que nacer y resucitar con Cristo para que Él nos siente en los lugares celestiales y el mundo vea la riqueza de su gracia en nosotros. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano, alábelo, hermano, alábelo, alábelo. Alguien dijo, nunca seremos lo suficientemente buenos para Dios. Nunca seremos lo suficientemente buenos para Dios. Pero yo quiero decirte una cosa. Es cierto, nunca seremos lo suficientemente buenos para Dios. Pero Jesús fue lo suficientemente bueno en mi lugar. Amén, hermano. Yo nunca seré lo suficiente bueno. Pero Jesús, diga Jesús. Amén, diga Jesús, es lo suficiente bueno por mí. Amén, hermano. Esa es la gracia, hermano. Esa es la gracia del Señor. Yo no soy buena, pero Él es bueno por mí. Dígale a su hermano, yo no soy bueno, pero Él es bueno por mí. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces vale la pena reconocer la maldad. Vale la pena reconocer que hemos sido perversos y que estamos muertos en delitos y pecados. Porque Él en su gran misericordia, en su gran amor, me dio vida. Diga, me dio vida. Me resucitó con Él. Me sentó en los lugares celestiales para que todos vean la riqueza de su gracia en mí por medio de Cristo, por su bondad. Amén, hermanos. Esto es lo que nos fue dado en Efesios, el mensaje de Efesios. Muchas veces nosotros siempre estamos peleando quién es más bueno o yo creo que yo soy mejor que ese y nos estamos comparando. Yo soy mejor marido que ese, yo hago mejor que ese. Nadie hace mejor que nadie. Ahorita vamos a entender cuando entendamos poco a poco la gracia de Dios. Amén, pero ya entendimos la primera parte, ¿verdad, hermano? Una hermana mía, yo le estoy hablando de Jesús y le digo, hermanita, tenés que entender que sos mala. Yo mala, la mala sos vos. Nunca me volvió a hablar mi hermano. Nunca me volvió a hablar porque no reconocemos que somos malas. Ahí andamos en angustia, ahí andamos en pesar, escondiendo todas las mañas que hacemos, porque todos somos mañosos, ¿verdad, hermano? Todos somos tramposos, mentirosos, ¿sí o no, hermano? Pero gracias a Dios que Él nos resucitó en Cristo y nos sentó en los lugares celestiales, ¿verdad, hermano? Y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano. Luego nos vamos a Efesios 2, 8 y 9 y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios.
No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Por eso nuestra fe debe estar puesta en lo que Jesús hizo en nuestro lugar. ¿Estamos claros? O sea, mi fe es en lo que Jesús hizo. Porque yo no puedo hacer nada para ser salva. ¿Estamos claros, hermano? Mi fe es verlo a Él. Lo que Él hizo por mí. Amén, hermano. Lo que Él hizo por mí. ¿Qué hizo por mí? Vivió una perfecta vida que yo no puedo vivir. Amén. Trato de vivirla, ¿verdad? Pero no puedo. Pero Él la vivió por mí. Diga, Él la vivió por mí. Murió de una forma que yo no voy a morir, ¿verdad, hermano? Pero Él la murió por mí, diga, pero o sea, mi fe está puesta en lo que Él hace por mí. ¿Están entendiendo? Mi fe está puesta en lo que Él hace. Borró mis culpas, expiándome, perdonándome, borró mis culpas. ¿Por qué? Porque tú tomó mi lugar en la cruz por mí. Amén, hermano. Porque tomó mi lugar en la cruz por mí. ¿Va entendiendo, hermano? ¿Va entendiendo? No es por obra, es por gracia. Por lo que Él hizo por mí. ¿Están entendiendo? Estamos por lo que Él hizo por mí. Y luego Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese. Dios merecía ser glorificado. ¿Y sabe cómo glorificamos a Dios? Haciendo las obras que Él me encargó para que Él sea glorificado. Dice que Él nos encargó, desde antes de nacer nos encargó obra. Y Él necesita ser glorificado. Y la manera como Él es glorificado es haciendo las obras que Él me encargó. Dice, amén. Es el medio que usa Dios para que Él sea glorificado a través de nosotros. Vamos bien, ¿verdad, hermano? Me van siguiendo. Bueno, dirá usted, ¿ya se acabó el mensaje? No, hermano, falta. Como 2 horas falta. Ahora, ¿qué más vamos a saber de la gracia? ¿Cómo nos es dada la gracia? A ver, ¿cómo nos es dada la gracia? Dijimos que la gracia es un don, es un favor de Dios que concede en forma soberana a quien Él quiere y como Él quiere. ¿Estamos claros? Es un don de Dios, es el favor de Dios, es una bendición de Dios, es la presencia de Dios que Dios nos concede en forma soberana a quien Él quiere y como Él quiere. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo ya se hace partícipe de su gracia. O sea, participar de su gracia desde el momento que te arrepentís, pero un arrepentimiento verdadero. Muchos están en las iglesias, pero no han tenido un arrepentimiento verdadero porque no han conocido la oscuridad de su pecado. No lo han reconocido delante de Dios. Pero hoy es una oportunidad para que usted se dé cuenta que es malo. Estamos claros. Y que es cierto, no ha tenido un arrepentimiento verdadero. Solo le da miedo confesar todas las barbaridades que ha hecho, ¿verdad? Y lo mismo me pasa a mí también. Me pasó a mí también. Amén, hermano. Entonces, hermanos, desde que usted viene a Jesucristo y ha tenido un arrepentimiento verdadero, usted se hace participante de la gracia de Dios. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. La gracia viene por medio de Jesucristo y cuando recibimos verdaderamente a Jesucristo, somos parte de esa gracia. Participamos de su gracia. Amén, hermano. Entonces, una vez que nos es dada la gracia, es necesario que le permitamos que la gracia obre en medio de nosotros, que le permitamos que la gracia nos capacite para obrar, para trabajar para Dios. Amén, hermano. Y para que seamos instrumentos de su gloria. Y necesitamos entender que la gracia que recibimos no es en vano. Lo vimos el domingo pasado. Dice 2 de Corintios 6:1. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Cómo nos es dada la gracia? Estamos viendo ahora. Y vimos que recibimos
recibiendo a Jesucristo nos hacemos partícipes, pero hay que dejarla que obre, hay que dejarla que nos capacite y que no la tengamos para nada en vano, ¿verdad, hermano? ¿Cómo más somos participantes de la gracia? Efesios 4:7 dice: pues cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Diga, la medida del don de Cristo. Dios quiere usar a cada cristiano. Diga, Dios quiere usarme a mí. Diga usted, a mí. Pero si yo soy mala, no te sentirías mala si te hubieras arrepentido y te hubieras reconocido que eras mala. Hermano, yo quiero dejar claro, porque me doy cuenta, hermano, aquí en la iglesia, y llamo a la gente a la oficina y le pregunto la pregunta clave, y siempre no están seguros de su salvación. Y la clave es que no se han arrepentido. Por eso lo repito tanto. No han entendido que son malos. Amén, hermano. Porque llegamos a creernos buenos y queremos recibir a Cristo diciendo: perdóname, yo no soy tan malo, pero te recibo en mi corazón. No llega la gracia a tu corazón. Amén. Por eso lo repito y lo repito, porque es bien triste tanta gente en la iglesia y no ha nacido de nuevo. Bendito sea Jesucristo. Entonces nosotros, una vez que recibimos, que somos participantes de la gracia, que participamos con la gracia, Dios usa a cada persona que de veras se ha arrepentido, que ha reconocido que es malo y que ha recibido la salvación a través de arrepentimiento. Usa a esa persona, quiere usar a esa persona, porque Dios te dio la gracia para que seas instrumento de su gloria. Dios no me dio la gracia a mí en vano, Dios no me salvó en vano. Dios quiere que yo sea instrumento de su gloria. Amén, hermano. Dios quiere que yo sea. La gracia de Dios no es en vano que nos es dada, es para que yo sea instrumento de su gloria. Efesios 4, del 11 al 16. Lo vamos a leer. Dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Todos, ahí está claro, ¿verdad? Que la gracia es para que seamos instrumentos, y Él reparte gracia, Él reparte dones. Es muy peligroso que usted tenga un don y Dios se lo multiplica ese don y lo hace grande ese don, y entonces usted cree que usted tiene todos los dones y que es mejor que todo. Yo quiero decirle que no, somos un cuerpo. Unos tienen un don, otros tienen otros dones. Lo que pasa es que no lo desarrollan. Amén, hermano. No lo hacen visible, ya sea porque no les da temor, porque no es fácil desarrollar los dones. Es bien fuerte desarrollar los dones, y Dios te da más dones y Dios te da más dones, pero si no lo desarrolla, ahí te quedaste. Pero la gracia que nos es dado es para que usemos los dones que Él nos dio, para que Él sea glorificado. Amén. Dios no me dio un don a mí para que todo el mundo me vea qué bonita me veo en el púlpito. Dios me dio este don a mí para que usted entienda la palabra, para que Él sea glorificado por la palabra, para que usted cambie, para que usted sea transformado. Y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano, y a su nombre, alábelo, 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 porque Él vive. Estamos viendo cómo es dada la gracia, ¿verdad, hermano? Ahora vamos a ver otra forma que el Señor nos da la gracia. Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Vamos a ver qué dice.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo aprendió que la gracia se recibe en las debilidades. Diga, en las debilidades. Nadie sabe qué es el aguijón de la carne. ¿Cuál fue el aguijón de la carne de Pablo? La mayoría creen que fue una enfermedad, pero la verdad es que nadie lo sabe. La cosa es que él estaba fastidiado con ese aguijón. Señor, si yo te sirvo y este aguijón me molesta, me estorba. A lo mejor era una picazón, quién sabe qué. Me molesta, me estorba. A veces nosotros, cualquier cosa nos está molestando, una opresión demoníaca, un resentimiento, un dolor de cabeza, nos está molestando. Y Señor, quítamelo, Señor. Yo no aguanto esto. Y yo me imagino, Pablo toda la vida le dio ese aguijón para que no se enalteciera. Y le decía: no, ya no aguanto, Señor, quítame esto. Y nada, no se lo quitaba. Hasta que un día le dice: no te lo voy a quitar, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles es cuando somos más fuertes en Cristo. Amén, hermano. A usted no le gusta sentirse débil, pero es lo más hermoso sentirse débil, porque allí es donde se perfecciona el poder de Cristo. En muchas personas no se perfecciona el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque no les gusta sentirse débil. Siempre quieren aparentar que están fuertes. Siempre quieren hacer creer a todo el mundo que son potentes espirituales, que son potentes físicamente, que ellos hacen bien todas las cosas, que nadie las hace como ellos porque son fuertes. No va a conocer el verdadero poder de Dios. El verdadero poder de Dios se conoce cuando en las debilidades. Amén, hermano, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dios se gloria en la debilidad, hermano. Dios escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes. Amén, hermano. Amén, hermano. Y decía: ¿por qué escogió a la pastora? ¿Y por qué la pastora está allí? Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Amén, hermano. Un grito de guerra, un grito de júbilo. Y a su nombre, y a su nombre. Pero si yo soy más fuerte, yo puedo hacer las cosas mejor que ella, y yo soy más inteligente, pero no eres débil. Amén, hermano. Van entendiendo, amado, van entendiendo. Entre más fuerte te crees, menos te usa el Señor. Entre más débil eres, más te usa el Señor. ¿Entendido? Pablo aprendió la lección y dijo: ya no me voy a molestar, porque vivía enojado Pablo por el aguijón. Le molestaba el aguijón, le molestaba el aguijón, porque se sentía débil cuando venía el aguijón, pero después se sentía como Superman. Amén, hermano, fuertísimo, porque la debilidad da fuerza. Amén, hermano. Entonces ya no se enojaba con el aguijón y ya se gozaba con la debilidad. Amén, hermano. Y aprendió que la verdadera fortaleza no era por sus talentos, no era por sus aptitudes, no era por su fuerza, no era por sus títulos, sino que era Dios obrando en él por su gracia. Amén, hermano. Diga conmigo: Dios obrando en él por su gracia. Al principio estaba muy molesto con Dios,
porque decía, ya no aguanto más, yo no sé qué quieres más, Dios, yo te sirvo, te amo, te entrego todo y no me quitas este aguijón. Hasta que se dio cuenta que él no quería que se enorgulleciera Pablo, y entonces se gozó, como les dije, con su debilidad. Amén, hermano, y entendió que todo era Dios obrando en él por su gracia. Toda esa fuerza espiritual que tenía, toda esa manera de predicar, toda esa valentía, todo eso que él hacía, era Dios obrando en él por su gracia. Cuando tú te sales de eso y crees que eres tú el poderoso y crees que eres tú el que puede las cosas y que la puedes mejor que ese y que la puedes mejor que el otro, estás frito como los pollos, amén, hermano, porque la gracia no se manifiesta en ti, amén, hermano. No hay gracia, no hay nada de Dios, amén. Anhele la gracia, pero acepta a Jesucristo. Reconoce tu maldad y reconoce que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que toda la fuerza es Dios obrando por su gracia. Mire, hermano, yo siempre me acuerdo cuando en los funerales, veo al muerto allí. Así no somos nada, ¿verdad, hermano? Sin la gracia de Dios no somos nada, ¿verdad, hermano? Ahí lo vemos, ¿verdad? Me dice alguien, ¿y por qué permitís que los muertos le abran allí? Me dice, porque se lo cierro a la hora del servicio, pero la gente tiene que ver a su muerto antes de irse. Y es bueno porque así nosotros nos damos cuenta que no somos eternos, ¿verdad? Y que si vivimos en esta vida y hacemos cosas bonitas, es Dios obrando por su gracia. Amén, hermano. Entonces hemos visto qué es la gracia, hemos visto cómo nos es dada la gracia, pero todavía no se ha acabado el mensaje. Ahora vamos a ver que la gracia es sumamente importante. No es algo que podemos dejar de menos, no es algo que podemos dejar de lado, es algo sumamente importante. ¿Por qué? Primero porque somos salvos por gracia, justificados y perdonados, ¿verdad? Ya todos conocemos Romanos 3 y se lo debe saber bien, porque eso se usa para evangelizar. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas la dávida de Dios dice en otro verso, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es importante porque es la que nos da la salvación, ¿estamos claros? Es importante la gracia por la que nos salva. La gracia nos enseña, la gracia nos enseña, la gracia nos transforma, la gracia nos instruye, la gracia nos capacita para decirle no al pecado. Muchas veces usted está pegado en un pecado y a todos les pasa y nos pasa, ¿verdad, hermano? Usted dirá a mí, no, nunca me pego a un pecado, no, yo no. Entonces un mentiroso, hermano, porque para algo dejó ese verso el Señor. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Gracias a Dios por ese auxilio que nos dejó, ¿verdad, hermano? Bendito sea Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, hermano, nos enseña para decirle no a la impiedad. Sobre todo en este tiempo, hermano, que tenemos las redes sociales, que tenemos tanta tentación por todos lados, es imposible decir no, porque te jala aquello, te jala. Usted no puede decir que no lo jala, y la prueba está que anda 5 redes y no las quita por nada del mundo, y tiene los mismos contactos en las 5 redes, y a uno le habla en español, al otro le habla en inglés, al otro le habla en chino también, o tal vez al otro le habla en francés, pero es el mismo español que le habla a las mismas personas. Es una atadura bien fuerte que no la podemos dejar, pero tenemos que dejarla, y solo la gracia de Dios nos puede hacer dejar las ataduras, hermano. Amén, amén, hermano, amén, hermano. Y hermano amado, si seguimos así,
y no tomamos en cuenta la palabra que usted recibe, no le va a ir bien a la hora de presentarse ante Dios, hermano. Bendito sea Jesucristo. Dice Tito 2 del 11 al 13, 11 y 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Quién nos enseña? La gracia. O sea, Jesucristo, su palabra, su Espíritu. Amén, hermano. Nos enseña a decirle no. Usted dice, es que no puedo, hermano. He tratado de dejar esas cosas feas en los teléfonos. He tratado de frenar mi lengua. He tratado de no mentir. Pero ¿qué tengo que hacer? Buscar la gracia, hermano. Buscar la gracia. Por la gracia de Dios, Él te da el poder. Si sos débil, eso significa que sos débil. Si sos débil, y todos somos débiles, todos tenemos debilidades, una de otra forma. A veces nosotros decimos, mírenme a mí, pero no confiesas tu debilidad a la gente. Pero sabemos que todos tenemos debilidades, ¿verdad, hermano? Todos tenemos, es bien cómico, digamos así, descubrir debilidades que no parece. Y usted dice, por ejemplo, yo eso no lo haría. Claro que no lo haría, pero haces otra cosa que es tu debilidad. ¿Estamos entendiendo, hermano? Y solo la gracia de Dios nos ayuda a ser libres de esas debilidades. Amén, hermano. ¿Por qué es tan importante la gracia? Porque nos permite acercarnos a Dios. Ya todos saben de memoria Hebreos 4:16 que dice. A ver, dígamelo usted. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde le hallamos la gracia? Podemos dejar los pecados, podemos dejarlo. Amén. ¿Sí o no, hermano? No quiere dejarlo usted, ¿verdad, hermano? No quiere dejar las mañas, esa cosa que insiste y que repite. Hermano, nosotros somos salvos, pero podemos perder la salvación si persistimos en pecar. No en que peque si lo confiese y se arrepiente, pero usted persiste y persiste en el mismo pecado, puede perder la salvación, porque por eso dice que vayamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para frenar el pecado en mí. Amén, hermano. ¿Estamos claros, hermano? Vamos entendiendo. Y a su nombre, hermano. 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 También la gracia es abundante y es para todo. Abunda la gracia, pero no la buscamos. Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Abunda la gracia, diga abunda. Yo no puedo, por ejemplo, ayunar. No puedo. Me muero, dice alguien, si ayuno. Me duele la cabeza, me duele el estómago, me dan ganas de vomitar. No puedo. ¿Qué necesita para ayunar, hermano? La gracia, ¿verdad? Pero no la pides porque no quiere ayunar, ¿verdad, hermano? No puedo, decimos. Todo lo que usted no puede, ahí es donde es débil, ¿verdad? Ahí es donde es débil, ahí es donde Dios se glorifica. Amén, hermano. A ver, hermano, usted va a hacer tal cosa, va a enseñar tal día. No, yo no puedo. Ahí es donde Dios se glorifica, ¿verdad? Si se siente débil, que no puede hacer eso, ¿qué tiene que pedir? La gracia para hacerlo, ¿verdad, hermano? Para todo debemos pedir la gracia, para cocinar, para costurar, y más para lo espiritual, porque abunda. Lo único que a mí no me ha dado el Señor la gracia para hacer arroz, hermano, se la pido, me arrodillo y no me escucha, siempre me queda bien feo el arroz, pero me dio otras gracias, hermano, Siempre estoy delicioso comiendo todos los arroces que me regalan o que compro, amén, pero no me ha dado la gracia. Pero no ore por mí por eso, mejor ore por otras cosas. Y a su nombre, hermano, un grito de guerra, un grito de júbilo, y a su nombre. La gracia nos ayuda a hacer, estamos viendo
la importancia de la gracia. Vimos qué es la gracia, vimos cómo es dada la gracia. Ahora estamos viendo la importancia de la gracia. Nos ayuda a ser y a llegar a ser lo que por ti sola jamás llegaría a ser. ¿Verdad? Usted ahorita, Dios mío, pero ¿cómo hago todas estas cosas? ¿Y por qué hago esto? Nunca me imaginé llegar a ser lo que es ahora, ¿verdad? Por ejemplo, yo nunca me imaginé ser predicadora. Ni por aquí se me pasó nunca, ni chiquita, ni señorita, nunca se me pasó. Pero ¿quién lo hizo? La gracia. Usted quizás nunca se imaginó verse cantar en el centro evangelístico, cantando, tocando un instrumento, ¿verdad, hermano? Pero ¿quién lo hizo, hermano? La gracia, ¿verdad? Y todo se consigue. Tenemos nosotros inclinaciones, dones. Y si nosotros pedimos la gracia en ese don va a crecer y va a crecer y va a crecer si rema, ¿verdad, hermano? Si rema. ¿Se acuerda que remamos, remando? Entonces es para todo y nos lleva a lugares que usted ni se imagina. Otros estudiaron una carrera y no se imaginan, ya tienen el título y no saben ni cómo, pero y a mí no me gusta que diga, yo no sé cómo estoy aquí, porque es la gracia de Dios. Siempre debemos decir, por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Dígalo 3 veces, por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Amén, amén. Entonces nos establecen en posiciones de autoridad y nos ponen en lugares de privilegio que de otra manera imposible, ¿verdad, hermano? Imposible. De pronto usted se ve en un puesto secular o un puesto espiritual y que era imposible, ni se lo imaginaba, ¿verdad, hermano? Pero ¿qué pasa? ¿Quién lo hizo? La gracia. Primera de Samuel 16:22 dice: y Saúl envió a decir a Isaías: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. No, en sus ojos de Saúl. ¿De quién? De Saúl. O sea, hermano, que nosotros hallamos gracia, ¿verdad? Siempre, a veces me dicen algunos hermanos, me consultan o me piden consejo. Fíjense que yo quiero que me suban el salario y no me lo suben y me ponen a trabajar más y no me lo suben, ni 5 centavos me aumentan y estoy furiosa. ¿Y usted cree que yo debo hablar que me suba el salario? Jamás, chiquito, jamás vayas a hablar que te suban el salario. Ganátelo, amén, hermano, ganátelo y pedí la gracia al Señor, amén, hermano, amén, hermano, amén. Yo trabajé como mula y en el hospital solo había un anestesiólogo en el país. Por 10 años solo yo trabajé en todos los hospitales de Belice, día y noche. Y todo me decía, pero usted ¿qué tiene? Pulmones de acero, porque esos gases anestésicos son tóxicos. Pulmones de acero, no tengo los pulmones de Jesucristo. Amén, hermano. Amén, hermano. Y la gracia que recibí fue extraordinaria. Amén, hermano. No te canses de trabajar, hermano. No estés pidiendo aumento. Tú no necesitas pedir aumento. Él sabe, hermano. Solo trabaja fuerte, trabaja, sé un ejemplo en tu trabajo. Nunca falte, no estés pidiendo que me dolió la cabeza. Ay, no voy a llegar porque es un día al mes que le piden, que le dan a uno. Yo lo voy a cobrar. Y vive cobrando un día y vive cobrando 5 días. Nunca te van a aumentar. Mejor esperar que la gracia te lo dé, el aumento, si sos fiel a tu trabajo, si lo haces bien, si sos responsable, si sos un ejemplo en tu trabajo. Son muchas cosas las que te esperan. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué es tan importante la gracia? Primera de Corintios 15:10 dice, porque por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconocía que los demás no trabajaban tanto como él, pero reconocía que era lo que era por la gracia de Dios en él. ¿Están entendiendo, hermano?
¿Están entendiendo, verdad que sí, hermano? Así es que si tú trabajas, es que yo me canso, todos nos cansamos, hermano, pero en el cansancio viene la gracia también. Venid a mí los trabajados y los cargados y los multiplicaré como el búfalo, le daré nueva fuerza al que no tiene ninguna y cuántas cosas más. ¿Por qué? Porque el Señor quiere glorificarse en nosotros. La gracia es para que glorifiquemos a Dios en tu casa, en la familia, en el trabajo y en todo lugar donde pisen la planta de tus pies. ¿Estás claro? El nombre de Cristo debe ser glorificado. Y podemos hacerlo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios en nosotros. ¿Estamos claros? Amén, hermano. Bueno, dice usted, ya va a acabar. No voy a acabar todavía, hermano. Amén, no voy a acabar todavía. Ya les dije que la gracia como la es dada. Por favor, hermano, si usted le da sueño, tómese un cafecito antes de venir. Amén, pero ponga atención a la palabra y llévesela porque va a ser bendecido. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano, un grito de guerra, un grito de júbilo. Vimos que es la gracia, vimos cómo es dada la gracia, cuál importancia tiene. Al fin llegamos, cómo crecemos en la gracia de Dios, que es el título del mensaje. Ya solo faltan como 5 páginas, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Alabe, gózate, hermano, gózate. Oh, Rabasaya, Rabacanda, Él está aquí, amado, Él está aquí. ¿Cómo nos conseguimos aumentar en gracia? Acercándonos a la presencia de Dios. ¿Qué dice? Ya lo leímos eso. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar. ¿Y para alcanzar qué? Gracias, para alcanzar gracia. ¿Cómo alcanzo la gracia? Buscando a Dios. Amén, hermano. Ay, es que vieron usted, me levanto a las 4, tengo que planchar, lavar, cocinar, dejar hecha la comida y a las 7 tengo que estar en el trabajo. Entonces no puedo, quiero la gracia, pero no puedo buscar a Dios. Tenés que hacer la fuerza primero que nada para buscar a Dios. ¿Qué otra cosa es importante para ganar gracia, para crecer en gracia? Siendo humilde de corazón, hermano. Santiago 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere el tiempo. Hermanos amados, la soberbia es bien mentirosa y bien silenciosa. No la vemos, la ven los demás. Para que nosotros podamos ser humildes tenemos que arrastrarnos en la presencia de Dios y pedirle que nos revele cada día la soberbia. Amén, hermano. Si usted cree que no tiene soberbia y que no es orgulloso, no puede ser que no sea porque usted diario la echa fuera con la soberbia, que es el espíritu de Leviatán, que es el espíritu monstruoso descrito en Job, que es el espíritu que destruye a los cristianos y es el orgullo, hermano. Amén. El orgullo. Usted no se da cuenta, pero si se trata de cocinar, usted cree que es la mejor cocinera, ¿verdad? Y hay que te digan que el arroz que hace la otra es mejor. Dios mío, yo soy la mejor, ¿verdad, hermano? Y si tantas cosas, siempre crees que somos los mejores, ¿sí o no, hermano? Si usted trabaja en un lugar, por ejemplo, a mí siempre me enviaban en anestesia y me decían, ¿qué clase de anestesia da usted? Porque yo me arrollaba para dar anestesia, porque la anestesia es muy peligrosa, los gases son tóxicos, las drogas son tóxicas. Y yo le decía al Señor que hoy en este paciente que está malo todo, no sé, todo le hace daño, todo le hace... Y él me decía los secretitos y todos me decían, usted parece que no estudió anestesia. Ah, sí, cuando tenían un grado me decía, a ver qué le doy a esto, doctora, dígame, usted tiene unos secretitos. No te los digo, le decía yo, no te los digo, porque mis secretos vienen del cielo y vos no crees en el cielo. Tenés que arrepentirte para que te lo diga. Y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano, un grito de guerra, un grito de júbilo.
Seamos humildes de corazón. Las mujeres tenemos un problema, nos queremos las más bellas todas, ¿verdad, hermano? Dios me libre. Es cierto que tengo esta pancita, pero si te fijas, siempre soy la más bella, aunque tenga esta pancita. Nos creemos las más bellas, ¿verdad, hermano? Y es cierto, todos somos bellas, cada una en su tipo, ¿verdad, hermano? Pero tú y yo creemos que solo el tipo de nosotros, de ahí las otras no, ¿verdad? Otras con su pelo liso, otras con su pelo crespito. Pero les voy a dar un secreto, hermano. El pelo liso es buena para los jóvenes, pero el pelo crespo para los viejitos, porque se hace un moñito el pelo y disimula la calvicie, mientras que el pelo, así es que si tienes pelo liso, gózate ahora que estás joven, pero si tienes pelo crespo, ya te va a llegar tu gozo cuando seas vieja. Y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano, un grito de guerra, un grito de júbilo. Pero no seas orgulloso, hermano, no seas orgulloso porque tenés tu cabello largo. No seas orgulloso porque tenés tus chirizos en el pelo. Amén, hermano. Aceptemos la gracia que Dios nos ha dado. Amén. Sea gordo, sea flaco, sea alto, Dios nos ama a todos. Dios te ama, hermano, tal como sos, te ama. Amén, hermano. Seamos humildes, diga, seamos humildes para mantenernos en la gracia de Dios. Amén, la gracia de Dios. Amén, bendito sea. ¿Cómo más crecemos en gracia? Guardándonos de resentimiento y amargura. Amén. Hebreos 12:15. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si eres amarga, nosotros nos herimos mucho, ¿verdad, hermanos? Sufrimos ofensas fuertes, ¿sí o no, hermano? Nadie recibe ofensas. Recibimos ofensas en el hogar, recibimos ofensas en el trabajo, recibimos ofensas en la iglesia, ¿verdad? En todos lados. Pero debemos estar listos a que arrancarnos esa ofensa, porque si no, la gracia no funciona en nosotros. A veces cuesta arrancársela, pero hay que arrancársela y que no tarde mucho, porque el tiempo que tarda en arrancarse, no funciona la gracia. ¿Estamos claros? Está apagada la gracia. Por eso, hermanos, debemos tirarnos al piso y perdonar y arrancarnos lo que sea. Hoy puede tener una gran oportunidad para perdonar al que lo ha ofendido, ya sea en el colegio, ya sea en cualquier parte o en la iglesia, para que la gracia empiece a brillar en usted. Amén, hermano. ¿Y qué más, hermano? Buscando sabiduría y buen entendimiento, practicando, se lo voy a mencionar nada más, practicando la misericordia y la verdad. Y el que le voy a leer es esforzándonos cada día en seguir creciendo en la vida. Dice Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Haz todo lo que te ve. Muchos dicen, estoy cansado. Una vez veo una señora, yo no me acuerdo si era hermana o no. La cosa es, le digo yo, ¿cómo estás? Ay, pero estoy cansada de trabajar. He trabajado toda mi vida y estoy cansada de trabajar. Ya no quiero trabajar. Nunca se canse de trabajar. Y si se canse, pídele a Dios descanso. Amén, pero trabaje más, diga, y más, y más, y más. Sobre todo en la obra de Dios. Amén, no se canse, dice el Señor. Todo lo que te le venga a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Amén, hermano, hazlo según tu fuerza. Aquí hay unos que están enojados conmigo por esto que estoy diciendo. Yo no quiero trabajar y usted me está mandando a trabajar. Es para tu bien, hermano, es para que crezcas en gracia. Estamos viendo cómo crecemos en gracia, ¿verdad? Yo trabajé durísimo porque no había otro anestesiólogo en el país, solo yo por muchos años. Durísimo, durísimo. Pero al final la gracia
gracia me sobreabundó cuando terminé. Me dieron cosas que nunca pedí. Me llamaban para decirme, no has recibido esto, venga a recibir lo otro, venga a recibir lo otro, venga a recibirlo. Oh, valió la pena. Amén, hermano, vale la pena, hermano, vale la pena. Diga conmigo, vale la pena, diga, vale la pena. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Póngase de pie, amada, ahora sí. Iba a predicar unas 2 páginas más, pero mejor no es cierto, hermano. Bueno, después de entender la gracia, después de aprender cómo nos es dado, después de aprender la importancia de la gracia y cómo crecer en ella, ¿qué nos queda? Con esto tenemos que entender, hermano, que no hay ni un solo hijo de Dios que no le sea dada gracia para servirle. Nunca despreciemos a nadie. Nunca nos creamos mejores que nadie. Porque tú tienes una gracia, el otro tiene otra gracia. Amén, hermano. Se le ve más la gracia a uno porque la desarrolló. Al otro no se le ha visto la gracia, pero la tiene. Amén, hermano. Amén, hermano. Ninguna gracia es mejor que otra. Ninguna gracia es inferior a otra. Toda viene de Dios. Amén, hermano. Que lo que hacemos bien no es con nuestra propia fuerza, aunque metas tus músculos. No es por tus méritos, ni es por tus títulos, sino que es por la gracia soberana de Dios. Aunque te hayas esforzado, te esforzaste porque Dios te dio la gracia para esforzarte. Aunque tengas un título, Dios es el que te dio la gracia para estudiar y para entender ese título. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando nosotros estamos viendo cómo crecer en gracia, ya para resumir esto, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. Todo es por la gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle gracias a Dios por ella y propongámonos en nuestro corazón de crecer en la gracia para que podamos cumplir el propósito de Dios en mi vida, en la familia, en la iglesia, y en la ciudad. Amén. Somos llamados, hermano, a ganar esta ciudad para Jesucristo. Cierre sus ojitos, vamos a hacer la oración para aquellas personas que no han recibido la gracia de Dios, que sienten angustia en su corazón, que no se sienten perdonados. Dios quiere perdonarte. Muchos han hecho la oración, pero no han aceptado el perdón y eso es fatal para la vida de alguien. Así es que reciba el perdón ahora confesando sus pecados. Haga esta oración conmigo con voz audible para que usted reciba la gracia de Dios. Padre precioso, reconozco que soy un pecador, que he sido formado en maldad, he hecho maldades toda mi vida. Vengo hoy delante de ti, arrepentido, a pedirte perdón. Quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén.